que tú puedas guiar nuestros pensamientos, que tú puedas pacificar. Y le deseo suerte en las próximas jornadas que realizaremos por estos predios de los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Es la OPRE, que es toda la responsable del manejo cotidiano de la administración de los servicios que da la Junta Central Electoral a través de esa oficina. Ok, pues yo propongo a la doctora Agni López, que fue magistrada en el primer certamen que organizó esta Junta. En Pensilvania, Filadelfia, y estamos cerca. Pero yo creo que es necesario que la OPRE tenga un representante dentro de la Junta del Estado de Nueva Jersey. Gracias. De representación en el Congreso. Ahora, ya conocemos que la Junta mandó proyectos, que hubieron otros proyectos congresistas dominicanos, pero también sabemos que llegó con algunas deficiencias al Ejecutivo y volvió para la Cámara de Diputados. El tiempo pasa y entonces nos interesa saber si se tarda mucho, cuál es el tiempo mínimo con el que la Junta podría montar unas elecciones para escoger diputados del exterior en estas circunstancias. Gracias. Por favor, su nombre. Víctor Díaz, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en New Jersey. Gracias. Mi nombre es Lucino Santos. Yo he trabajado por muchos años aquí en el estado de Nueva Jersey como activista comunitario y también soy miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Primero, antes de mi pregunta, yo quiero reconocer el personal que tiene la Junta Central Electoral en Nueva Jersey. Me ha tocado trabajar en diferentes puntos, con diferentes grupos, esa ha sido mi tarea. Y puedo decirle que no conozco el personal que tienen en otros estados, pero puedo decirle con seguridad hoy aquí que va a ser difícil que puedan superar el trabajo que está haciendo los miembros de la Junta Central Electoral en Nueva Jersey. Por tanto, vamos a recibir al doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, muy buenas tardes a la magistrada Rosario Graciano y demás miembros de la mesa que dirige este evento, al personal de la OPRE aquí en la ciudad de New Jersey, a los representantes de los partidos políticos y de las organizaciones comunitarias presentes, a los representantes de los medios de comunicación y a las autoridades, usando el lenguaje que, digamos, político norteamericano, estatales o aspirantes de hacer parte de las autoridades estatales del estado de New Jersey presente. En mi caso particular, tengo el privilegio, pudiera decirse que desde el año 2003 he estado vinculado al tema del voto en el exterior y de las labores propias de la gestión y administración de los procesos de voto de los dominicanos en el exterior y de la votación en sentido general. Recuerdo que cuando antes de la votación del año 2004 tuvimos la oportunidad de trasladarnos aquí y reunirnos con los representantes de los diferentes partidos y de las organizaciones sociales. Efectivamente recuerdo haber conocido al señor José Ramón Ruiz, que nos dio un muy buen trato a la Junta Central Electoral en ese momento. Igual las autoridades actuales no tenemos razones para tener queja del trato que hemos recibido de las autoridades dominicanas. Y hago mención de Ruiz porque no lo es, y a veces la gente tiene la tendencia a no reconocer lo que ya no es, sino que se reconoce. En el estado de New Jersey, la Junta Central Electoral ha sido bien tratada por las autoridades dominicanas en New Jersey, siempre. No hay ninguna razón para nosotros tener quejas del comportamiento de los representantes
oficiales dominicanos aquí, tanto en las facilidades para la instalación de la oficina. Primero, la facilidad inicial que recibimos en ese momento, como la continuidad de esas facilidades que se han dado en el tiempo. Así que a varios de ellos, de las actuales autoridades presentes, gracias por su colaboración. Creo que aquí hay algunos vicecónsules y otras personas, y a otras personas que también lo hicieron. Recuerdo en ese momento a José Ruiz, no sé si hay otros que fueran autoridades en ese momento presentes, pero a él, con él, a ellos también agradecer su colaboración. Y a los partidos políticos de New Jersey, que en sentido general siempre han tenido un buen trato con la Junta Central Electoral, y digamos que las actividades se han desarrollado de manera coordinada, organizada y sin mayores contratiempos. Así como a los miembros de la Oficina de Coordinación de la Logística en el Exterior en las elecciones del año 2004 y del año 2008, las dos experiencias de votación que tuvimos, a los que se encuentran presentes y también a los que están ausentes, que tuvieron asumieron el compromiso de colaborar con el desarrollo del voto en el exterior, aportaron su tiempo, su sacrificio, espacio que podían dedicar a su familia y a otras cosas, y que sin embargo entendieron que tenían un compromiso con el país y que en consecuencia estaban prestos a responder, y respondieron en cada uno de los llamados que le hicimos. A ellos también, a los que están presentes y a los que no están ausentes, que se les comunique que la Junta Central Electoral agradece infinitamente esa actitud de entrega y de colaboración y de buen comportamiento ciudadano de quienes en ese instante y hasta este momento nos han acompañado en el desarrollo, el escrutinio y cómputo de la voluntad popular de los dominicanos en cada uno de los procesos que se han dado. Yo voy a tratar de recoger algunas de las inquietudes de muchos de los presentes y ver si les puedo dar algunas de las informaciones que ustedes han pedido. Lo primero es que yo quiero insistir en la separación de la función, porque es importante para que lo comprendamos. El voto dominicano en el exterior hasta el año 2010, hasta el 26 de enero del año 2010, descansaba más en una reglamentación que en una legislación. En la constitución anterior se hacía una mención de la posibilidad de que el dominicano en el exterior votara cuando la Junta entendiera que hubieran las condiciones para votar. Esa es la verdad. En la reforma constitucional cuyo texto fue promulgado el 26 de enero del año 2010, se introdujo una definición más específica del voto dominicano en el exterior, y en adición al reconocimiento del ejercicio del derecho al voto, se agregó la posibilidad de que los dominicanos en el exterior, en esta elección, pudieran elegir representantes de la diáspora dominicana para que fueran parte de la Cámara de Diputados. Específicamente se determinó que 7 dominicanos de la diáspora dominicana en el exterior pasarán a partir del mes de agosto del año 2012 a ser miembros de la Cámara de Diputados. Ustedes sabrán que la decisión de incorporar a la diáspora dominicana al órgano estatal, en este caso encargado de legislar, que es la Cámara de Diputados, no es común en los países de América Latina. Apenas, si no me equivoco, creo que hay 5 o 6 países de América Latina que tienen voto en el exterior. Hay también una parte importante de países de Europa que tienen voto en el exterior, pero es un voto diferente al voto dominicano y al voto latinoamericano. Explicaba ayer que el voto en el exterior fue concebido originalmente por los países europeos para permitir que los ciudadanos de esos países que se encontraran en países africanos o en países latinoamericanos en misiones de colonización o en misiones de dominio pudieran ejercer el voto en las delegaciones de su país. En pocas palabras, y también en Estados Unidos, o sea, cuando de alguna manera los soldados norteamericanos están en un lugar, o los ciudadanos norteamericanos también están en un lugar, se les permite que vaya y vote en la delegación. En el caso de Francia y en el caso de Inglaterra, recuérdense que ellos tenían algunas colonias, tenían Argelia, tenían en África una serie de colonias, y en esos lugares tenían una buena cantidad de población. Entonces se les facilitaba en esos países que eran dirigidos o colonizados por una de esas potencias europeas,
se le habilitaba la posibilidad de que pudiera votar. El proceso que se da en relación al voto dominicano en el exterior o al voto de los latinos en el exterior es distinto. Los países latinos tuvieron por largo tiempo periodos de gobiernos dictatoriales, y esos periodos de gobiernos dictatoriales impulsó una gran un éxodo, una gran emigración política hacia Estados Unidos y Europa. Sobre todo en esta parte, los salvadoreños, los nicaragüenses, los dominicanos en su momento y otras nacionalidades tuvieron un éxodo importante de ciudadanos de esos países que, huyendo al dominio político de ese momento, se refugiaban en Estados Unidos o en Europa para poder desarrollar sus actividades. Posteriormente, la propia situación económica, ya no política, también fue imponiendo una emigración de carácter económico. Y en consecuencia, muchos de nuestros ciudadanos, para generar una mejor forma de vivir, para ayudar a sus familiares, se vieron obligados a trasladarse a otras latitudes, en este caso Estados Unidos, en principio, que fue la fuente de mayor emigración de los dominicanos, para poder ayudar a sus familiares y para poder obtener trabajo, algunos para poder estudiar. Por muchísimas razones se hubieron obligado a ausentarse de su país y venir a trabajar aquí. Desde ese momento, varios países, el caso de El Salvador, por ejemplo, que tiene una gran inmigración de salvadoreños que se encuentran sobre todo en Washington, Filadelfia y Chicago y toda esa zona. Los mexicanos, que tienen una gran presencia en todo Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, California y todo el área, y aquí también. Y los dominicanos, que se concentraron básicamente en Nueva York, New Jersey, y que últimamente estuvieron emigrando hacia Miami, y que en los momentos actuales han dado un giro y están emigrando hacia Europa. O sea, en pocas palabras, esa migración dominicana fue ganando espacio y en cada uno de los países fue generando también ingresos. Los países nuestros, a diferencia de los países europeos o Norteamérica, no tienen la sólida infraestructura física y económica que tienen estos países para poder resistir y atender las necesidades de sus nacionales. En consecuencia, la economía nuestra de los países latinoamericanos, sobre todo, pongo el caso de El Salvador, México y República Dominicana, y ahora Haití, que tiene una gran migración de haitianos hacia Miami, sobre todo, hacia algunas ciudades de Estados Unidos, hacia Canadá y hacia Francia. Entonces, esos países dependen básicamente, en el caso de Dominicana, por mucho tiempo dependía de las remesas. La remesa se constituyó, habían dos renglones importantes de la economía. En los 70 era el azúcar. El azúcar ya a finales de los 80 empezó a ser superada y fue desplazada por la zona franca. La zona franca, con el tema del desarrollo en el Asia, sobre todo en China, de los procesos de producción asiáticos en gran escala, pasaron a ser desplazadas y dejó de ser ya no solamente el primer renglón de nuestra economía, sino que ha pasado a ser quizá el cuarto o el quinto renglón. Y entonces pasó a ocupar el primer lugar las remesas. Las remesas se dieron, ya no es nuestro principal renglón de ingresos, sino que ahora mismo es el turismo. Y el turismo se ha constituido en la principal fuente de ingresos para la República Dominicana en dólares de divisa y también de tributo. Y ahora, en segundo lugar, ha pasado a estar las remesas. La idea es lograr un país donde hayan otros renglones productivos que ayuden a consolidar nuestra economía. Pero es evidente que la presencia de los dominicanos en el exterior en el desarrollo económico del país tiene un peso significativo e importante que no puede ser descuidado. Y ese peso de la diáspora dominicana y de los países latinoamericanos es lo que ha impulsado que nuestros países y nuestros legisladores se hayan visto obligados a establecer el voto en el exterior como una necesidad del ejercicio de los derechos políticos, más allá de las fronteras territoriales de nuestros países en cada una de las latitudes en las que se encuentran. En el caso nuestro, como yo indiqué, en Estados Unidos hasta hace 4 o 5 años era que teníamos la mayor migración. Ahora la tenemos hacia España, hacia Holanda y hacia Italia, básicamente. Y algunos están yendo a Francia y a Suiza,
pero es básicamente España, Italia y Holanda. Las razones diversas, parece ser que el mercado laboral de esos países da una serie de facilidades. Todos los años, a través de la Secretaría de Trabajo, los gobiernos de España, Italia y Holanda mandan una serie de contratos de trabajo a los dominicanos para que puedan emigrar, y se van con contratos de trabajo desde Santo Domingo. El euro está más sólido que el dólar, hay, digamos, una situación económica estable, y hay incluso ciudades que prácticamente están instaladas en Europa, que se mantienen de la remesa europea, como el caso de Tamayo, de Vicente Noble y toda esa zona de Barahona y de Asua, San Juan de la Maguana. Hay una fuerte presencia de los dominicanos en toda Europa, básicamente de esta población. Y la tendencia ha sido que en los últimos 4 o 5 años han emigrado más hacia Europa que hacia Estados Unidos. Pero la propia migración de Estados Unidos también se ha diversificado. A propósito de un tema que fue planteado, ya los dominicanos no están inmigrando tanto hacia Nueva York. Los propios dominicanos asentados en Nueva York están emigrando hacia Filadelfia, Washington, hacia Miami, hacia Boston, Connecticut. O sea, están el grueso de dominicanos que se concentraba en Nueva York ya cada día se va desplazando a partir del 2011, sobre todo del 11 de septiembre. Fue buscando otros horizontes y fue buscando ciudades que ellos entienden son más seguras o además también que le dan mejores facilidades de trabajo. Por tanto, cuando nosotros diseñamos un programa, y como le dije, voy a ir tratando de ir respondiendo a algunas de sus inquietudes, nosotros no hacemos los programas pensando en Manhattan, hacemos los programas pensando en los dominicanos en sentido general, pero es obvio que tenemos que empezar por aquellos lugares donde hay una mayor concentración. Es racional que así sea, lo malo es que sea exclusivo, pero es racional que partamos de los lugares donde hay mayor concentración y concluyamos donde hay menos concentración. No se trata de un privilegio ni de un deseo, sino de un principio de racionalidad en la administración de los recursos que debe ser tomado en cuenta. En el caso de ustedes, en el plan que se ha dado a la Junta Central Electoral, nosotros hasta ahora lo que tenemos es lo siguiente. En New Jersey, en el año 2004, cuando iniciamos el proceso de inscripción para poder votar, nosotros tuvimos 4.781 personas inscritas que podían ejercer el derecho al voto. En el año 2004 tuvimos 4.781 dominicanos que podían ejercer ese derecho. Posteriormente, en el año 2008, tuvimos un incremento sustancial de 4.700, dimos un salto a 13.223 personas inscritas. Es decir, más que duplicamos la cantidad de inscritos que teníamos en relación al año 2004. Pasamos de 4.000 a 13.000. Ustedes suman y se darán cuenta que más que duplicamos lo que teníamos para ejercer el derecho al voto. Por el trabajo que se ha hecho en los últimos tiempos, actualmente en la OPRE de New Jersey, nosotros en este momento tenemos inscritos 19.549 dominicanos con posibilidad de ejercer el derecho al voto en todo New Jersey. Eso quiere decir también que en relación al año 2008 hemos incrementado en más de 6.000 ciudadanos los que pueden ejercer el derecho al voto, y esto de por sí es muy bueno, sobre todo porque se hizo ese incremento en un momento en que no necesariamente había efervescencia política o interés para las elecciones nacionales que están pautadas para el año 2012. La meta que nos hemos propuesto es ver si podemos llegar a 28 o 29 mil ciudadanos que puedan votar. No es una meta demasiado desmedida o ambiciosa. Nosotros entendemos que tenemos todas las posibilidades de llegar a ese nivel. Ahora bien, los dominicanos saben en el exterior que el voto en el exterior en Santo Domingo lamentablemente tiene sus adversarios. Adversarios dentro de la política y adversarios sobre todo en la sociedad civil dominicana. Y la crítica permanente a la Junta Central Electoral por la inversión que se hace en el voto en el exterior, no podemos evitarla, pero tampoco nosotros podemos dejarnos
amilanar por ella. Bien o mal, yo diría que bien, la Constitución Dominicana y los legisladores establecieron el voto en el exterior. Y desde que nosotros hemos llegado a la Junta Central Electoral hemos dicho que nosotros estamos para cumplir las leyes. Y ese es un mandato constitucional que nosotros no podemos ignorar. Y en consecuencia vamos a hacer todo lo que haya que hacer, no solamente para organizar esos procesos, sino para que se hagan lo más masivo posible y con la mayor facilidad posible a los dominicanos para que puedan ejercer el derecho al voto. En ese sentido, lo que hemos pensado es que a final de este mes o a principio del mes que viene, nosotros vamos a diversificar lo que es la participación de la Junta para que esté más cercana a los ciudadanos en la parte que tiene que ver con la documentación. Hasta ahora tenemos las oficinas nuestras aquí en Patterson, si no me equivoco, que han estado funcionando de manera activa. A partir ya de los próximos días, no solamente vamos a tener el personal trabajando los días de semana, sino que también vamos a extender el horario de trabajo para que ese personal pueda trabajar los sábados de 9 de la mañana hasta el mediodía y pueda atender las solicitudes de muchos dominicanos que trabajan, pero que el sábado tienen más facilidad de trasladarse para inscribir. Paralelamente, la presión del almuerzo, ¿verdad? Ya no hay desayuno. Bueno, paralelamente vamos a lo discutirán con Gisela Almonte y entonces me mandarán a decir en cuáles lugares necesitan establecer puntos fijos para que los ciudadanos vayan y se inscriban de conformidad con las necesidades del estado de New Jersey y los lugares cercanos. Se plantea, y alegaba uno de las personas que intervino, que no necesariamente, creo que fue el miembro suplente de la OCRE, que no necesariamente hubo racionalidad al momento de la distribución de los escaños y de los 7 diputados que van a ser electos en el año próximo. La Constitución Dominicana tiene 2 principios fundamentales para la distribución de los escaños. Un principio territorial que establece que todas las divisiones políticamente establecidas en la Constitución de la República y en las leyes adjetivas tienen que estar registradas en la Cámara de Diputados y en todas las estructuras del Estado. No depende de la cantidad. Por eso tenemos que provincias tan pequeñas como Pedernales o como el Ceibo u otra, o Comendador, que no tienen una cantidad enorme de ciudadanos, sin embargo tienen un senador y 2 diputados. En el caso específico de alguna de ellas tienen menos votantes que New Jersey y tienen una representación, pero no obedece ya al concepto de número, obedece al principio de la división política territorial, ya que hay 32 senadores y cada senador corresponde a una provincia y según la ley no puede haber menos de 2 diputados por cada provincia. O sea, es un principio constitucional y de ley adjetiva que no depende de la Junta Central Electoral y ni siquiera de los diputados, porque es una división racional que hace. Es como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay estados inmensos y hay estados pequeños. Y cada uno de esos estados tiene una representación en la Cámara de Representantes y en el Senado. No deja de estar ausente y obedece al mismo principio de división territorial y división política que existe en la República Dominicana. En el caso que nos damos hay 7, no hay 10, no hay 15, son 7 escaños nada más. Y al hacerlo quisimos pensar en cómo garantizar que hubiera mayor competencia entre los estados y entre los ciudadanos inscritos para votar. Y creamos 3 circunscripciones. Una primera circunscripción que corresponde a Europa. Ahí estarán los ciudadanos, que tendrá 2 diputados. En esa circunscripción que corresponde a Europa estarán integrados los ciudadanos de Italia, Barcelona, Valencia, Madrid, Zúrich y toda Europa. Todo ciudadano que tenga Europa inscrito pues puede ejercer el derecho al voto y elegirán 2 diputados. Hay una segunda circunscripción que va a corresponder a Latinoamérica y la cuenca del Caribe. En eso de Latinoamérica y cuenca del Caribe le estamos sacando a Estados Unidos continental, le estamos sacando la Florida, que no votará junto a Estados Unidos continental, sino que votará junto a Puerto Rico, Islas Vírgenes, Aruba, Curazao, es decir, el Caribe
español y el Caribe angloparlante, así que el Caribe francés que está ahí, europeo, que está ahí en esa zona y que también será parte ya de esa votación. Estamos hablando de unas 14 islas menores, más Puerto Rico, Panamá, Venezuela, que sería ya el voto del dominicano en esa área. Tendrían también 2. Entonces, a Estados Unidos continental le estamos dejando 3 diputados, pero en Estados Unidos continental, en esa circunscripción, no está incluido la Florida. Si dejábamos la Florida, era un contendiente más que iba a estar. Al sacar la Florida, evidentemente que los lugares que tienen más votos de esa circunscripción de la Cuenca del Caribe serán la Florida, Puerto Rico y San Martín y esas islas. Por tanto, esas 3 lugares, esas 3 poblaciones de dominicanos en el exterior son los que se van a disputar esas 2. Ahora, ¿quiénes se van a disputar los próximos 3 escaños? Como es normal, Nueva York, en mi opinión, Boston y New Jersey. No podía ser de otra manera, porque ¿cómo vamos a dividirlo si la Constitución de la República prohíbe las circunscripciones uninominales? No puede haber una circunscripción de un diputado. Solo pueden haber circunscripciones de 2 o más diputados, pero no hay circunscripciones uninominales. En consecuencia, nosotros no podíamos hacer una circunscripción de un diputado nada más para New Jersey, aunque quisiéramos, o nada más para Nueva York, o nada más para Boston, como pretendía, por ejemplo, Boston, que sí lo alegó. Sencillamente, hay 3 y en esos 3 pues se van a disputar. El que tenga una mayor cantidad de inscritos y haga una mayor publicidad, pues ese ganará y tendrá acceso a ese escaño. Nosotros entendemos que New Jersey tiene un espacio ahí para disputarse. Eso dependerá del esfuerzo que haga, y que esos 3 escaños pueden quedar distribuidos en Estados Unidos continental y podrían los partidos, cada uno, tener una representación y los ciudadanos también tener. Ustedes recuerdan que la nueva Constitución, en su capítulo 3, artículo 216, establece ya el sistema de partidos políticos con un carácter constitucional. Y en ese articulado se establece que los partidos políticos tienen el monopolio de la postulación de candidatos para las elecciones, para los puestos de elección popular. Es decir, solo se puede ser candidato a través de un partido político. No porque la Junta quiera, sino porque así lo establece el ordenamiento político dominicano. Ahora, si algún ciudadano quiere ser candidato al margen de los partidos, la ley le permite que antes del 16 de septiembre de este año inscriban un movimiento político accidental, que así lo llama la ley, y entonces ese movimiento político accidental podría postular para alguno de esos escaños, pero tendría que llenar casi los mismos requisitos que un partido, porque tendría que recoger una cantidad de firmas, tendría que tener locales abiertos, o sea, tendría que tener una serie bueno, dicen los partidos que está bien hecho. Tendría que tener una serie de condiciones que entonces la Junta Central Electoral les pediría un reconocimiento, pero que sería igual casi que el reconocimiento que tendría un partido político. Doy esta información porque es bueno que estemos ubicados y estemos conscientes de a qué vamos a aspirar. Me siguen presionando con el almuerzo. Bueno, parece que voy a tener que recortar. Bueno, entonces ya le hablamos hubo otro ciudadano que hizo una pregunta con relación, creo que fue del Partido de Liberación Dominicana, a la ley del dominicano en el exterior. Yo creo que eso más tardar la semana que viene va a estar resuelto. Personalmente, yo tuve una conversación con el presidente de la República el lunes pasado sobre el particular y le solicité al presidente de la República que dejara sin efecto la observación que hizo a la ley, y el presidente de la República nos prometió que en los próximos días van a dejar sin efecto la observación. La razón que le puse fue la siguiente: cuando esa ley fue una iniciativa de la Junta Central Electoral que contó con el apoyo de todos los partidos. Cuando esa ley se aprobó, votaron el 100% de los diputados y el 100% de los senadores, y contó con el apoyo de la totalidad de los partidos en la República Dominicana. Entonces le explicamos al presidente que, habiendo logrado un nivel tan alto de consenso, no tenía sentido que se produjera una observación, una rediscusión del tema, y el presidente entendió que es un argumento válido
y que en consecuencia esa ley, esa observación va a hacerse retirada, por lo que en los próximos días eso se va a producir y ya tendremos ese problema que tiene que ver con esa ley resuelto. Es decir, que las circunscripciones que tendremos son las que yo le acabo de exponer y por las razones que le expuse. Yo creo que, tal como le dijimos, ya le explicamos el tema del horario y le explicamos la cantidad que tenemos de inscritos, espero que lo hayan registrado. También es bueno que se sepa que a partir del 15 de junio, todos los dominicanos que viven en el exterior, que tienen problemas en sus actas de nacimiento, problemas de errores, por ejemplo, que tengan una N por una M y viceversa, que tengan una L por una R, es decir, que tengan algún error que sea como consecuencia de una transcripción errónea de los empleados de la Junta Central Electoral, le va a ser subsanado en el registro civil sin tener que ir allá. Simplemente se trasladarán a la OPRE correspondiente, darán las informaciones, se procesará, haremos las correcciones del lugar y todos sus problemas en ese aspecto van a ser resueltos. Yo lo que sugeriría a los que tienen interés en este tema, que yo sé que una buena parte de la población dominicana tiene muchos problemas por la forma manual en que se trabajaba antes, a que estén atentos a esa fecha. En los próximos días va a salir el reglamento, que lo lean y lo estudien, para que sepan qué tipo de cosas, porque no lo podemos resolver todo de manera reglamentaria, a qué tipo de cosas van a tener acceso. El otro tema tiene que ver con los dominicanos nacidos en Estados Unidos. Hay en curso un proyecto de ley para modificar el Código Civil y un proyecto de ley para modificar la Ley 659. Y cuando se produzcan esas modificaciones, eso va a variar, pero nosotros ahora no podemos variar el proceso de transcripción desde el exterior porque no es reglamentario, es por ley, y solo una ley del Congreso puede introducir modificaciones. La buena noticia sería que sí hay un interés en modificarlo y que hay comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que han estado discutiendo con la Junta Central Electoral el nuevo Código Civil y una nueva Ley 659, donde todos esos temas que tienen que ver con la transcripción y la adquisición por derecho propio de la nacionalidad en el extranjero va a ser cada vez más cómodo. En ese sentido no va a ser, digamos, mañana o pasado, pero yo tengo la esperanza de que en el curso de este año ese tema quede definitivamente resuelto y que la gran cantidad de dominicanos que tenemos en el exterior, que son dominicanos por herencia de sangre, digamos, pasen a hacerlo de inmediato, tengamos esto resuelto sin mayores contratiempos, porque es verdad que hay algunas dificultades que deben ser superadas y se está trabajando en eso. Finalmente, la señora Elsa Montilla nos refirió al tema del desfile. Lamentablemente, en relación a eso, la Junta no puede disponer recursos más que no sea para actos del Estado Civil o para elecciones, porque no está definido en el presupuesto. O sea, allá para tener fondos públicos hay una ley que se llama Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos. Si nosotros destinamos recursos para algo que no esté contemplado en esa ley, la Cámara de Cuentas entonces no audita y hay problemas. Lamentablemente habría problemas. Yo sugeriría que se contacten con las organizaciones, las instituciones del Estado que sí pueden tener recursos para eso, pero que en este caso lamentablemente no somos nosotros, no pudiéramos ayudar. Bueno, nosotros lo que pudiéramos es, si hay, digamos, pudiéramos colocar promoción, para poner los ejemplos, si hay espacio para que haya promoción, es decir, podemos colocar anuncios o algo, pero dinero propiamente para el problema que ustedes tienen, no creo que nosotros podamos lamentable y dolorosamente ayudarle en la proporción de lo que están solicitando, ni en función de lo que es el objeto de nuestro trabajo y para lo que el Estado Dominicano destina recursos. Me luce que en sentido general todas sus preguntas, hasta donde sé, han sido contestadas y que de parte nuestra, de alguna manera, lo único que podemos ya solicitar es la colaboración y la ayuda de ustedes para este proceso. Yo sé que lo que tenemos son apenas 6 meses, estamos hablando
que desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre 16 es el único tiempo que tenemos para inscribir, pero sé que también cuando hay voluntad, dicen que hasta una montaña puede ser movida, y yo sé que de alguna manera los dominicanos en New Jersey que han dado un buen ejemplo y que cada día son más los que pueden ejercer el derecho al voto, pueden hacerlo. Cualquier dominicano que tenga una cédula puede votar, es verdad, pero también es verdad que si no está registrado aquí no lo puede hacer. Si tuviera en Dominicana no tendría que registrarse. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque no sabemos dónde viven aquí, y para poder agruparlo en colegio electoral es obligatorio inscribirse. Si no, ese proceso no se viviera. La única razón por la que tenemos que hacerlo es porque nosotros no tenemos control de la ubicación geográfica de los dominicanos, y ustedes necesitan ir a inscribirse para entonces, en función de eso, nosotros agruparlo por colegio. Entonces ese pequeño esfuerzo que tienen ustedes que hacer, lo que pedimos es que lo intensifiquen. Lo que siempre les decimos, que hablen con sus vecinos, que hablen con sus familiares. Ahora le estamos facilitando, usen la laptop, a través de la laptop desde su casa. Empiecen por matricular. A veces ustedes tienen un hermano que no está inscrito y no le dan importancia. Se preocupan mucho o más por matricular el que vive lejos, el que vive fuera, y no por el que está al lado de su casa, por el que vive con usted, que es un hermano, que es su esposa o que es su hijo. Hagamos ese esfuerzo empezando por todo el mundo y vamos a ver cómo logramos llegar a la meta que nos hemos trazado. Señores, excúsenme por lo mucho que me he extendido y gracias por todo.